gerente de nuestro ministerio, el reverendo Gregorio Artiles, así como también a toda la directiva internacional y también la directiva de la región de aquí de Europa, por la oportunidad que nos concede, ¿verdad?, de poder traer este tema, que espero, ¿verdad?, que sea de bendición y de edificación para cada uno de nosotros. El tema que nosotros que voy a tratar en el día de hoy y que es el tema, ¿verdad?, de nuestro congreso, es volviendo al altar. Y bendito sea Dios, realmente cuando nos reunimos para organizar un poco todo esto, surgieron muchos temas, pero este fue el tema que más nos caló y al final lo echamos a suerte. Y yo creo que este es el tema que Dios ha querido que nosotros podamos tratar. Amén. Volviendo al altar, y creo que hoy más que nunca hay una necesidad imperante de que nosotros volvamos al altar. Y para poder entender un poco, ¿verdad?, acerca de todo esto, lo primero que nosotros tenemos que conocer el origen de la palabra y realmente cuál es el significado que se esconde detrás del altar. Y bendito sea el nombre del Señor. La palabra altar viene de una palabra hebrea que es la palabra misbej. Y esto lo que habla, perdón, esta palabra también se deriva de otra palabra que es la palabra sabaj. Misbej, que viene de la palabra sabaj, gloria al Señor, la cual significa literalmente matar para comer o matar para sacrificar. O sea que entendiendo, gloria al Señor, de dónde viene esta palabra y su significado, pues podemos entender un poquito con más claridad lo que esto significa. Misbej, que viene del verbo sabaj, el cual significa literalmente matar para comer o matar para sacrificar. Por lo que el término está estrechamente ligado con la palabra sacrificio, con el contenido o con el sentido de matanza, de derramamiento de sangre, de sangre que se derrama para ofrecerlo en sacrificio a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Este término también se aplicó al lugar donde se hacen sacrificios no sangrientos. O sea, que aunque tiene principalmente este objetivo, pero también en estos altares, ¿verdad?, se ofrecían sacrificios que no eran sangrientos. Y también se aplicó al lugar donde se edifica una construcción con fines de adoración y donde se ofrece una ofrenda a Dios. O sea, que cuando estamos hablando del altar encierra toda esta idea. Encierra lo que es el matar, lo que es el derramar la sangre, lo que es ofrecer un sacrificio ante Dios. Bendito sea el Señor. Y también representa lo que es el lugar en donde se da honra, en donde se da gloria, en donde se reconoce lo que es la grandeza, lo que es el poder, lo que es la autoridad de nuestro Dios. Amén. En la Biblia siempre el altar se edifica o se hace. Y vamos luego a entrar un poquito más en detalle con respecto a esto. Ahora, ¿cómo se hacían estos altares? Por lo general se hacían con bloques de barro, bendito sea Dios, o con piedras también sin tallar. O sea, piedras que no fueran labradas, que no se utilizaran utensilios para darle forma. O sea, tenía que ser sin tallar. También se hacían de maderas que en muchas ocasiones eran cubiertas de algún mineral precioso, como por ejemplo eran cubiertas a veces de oro o a veces eran cubiertos de plata,
como lo es el altar del incienso, entre otras cosas. El altar era como una plataforma elevada sobre la que se encendía, gloria al Señor, lo que es un fuego, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Aquí vemos algunas imágenes de algunos altares, pero muy antiguos o muy rudimentarios, por así decirlo. El caso es que era una plataforma elevada sobre la que se encendía lo que es un fuego. Aquí vemos otro ejemplo. Ahí se encendía ese fuego y la propia forma indica que era como una especie de mesa o brasero. Una especie de mesa o brasero sobre la cual se encendía un fuego. Bendito sea Dios. Y esto lo podemos ver en algunas citas bíblicas, como por ejemplo Isaías 29:2. Las cuatro esquinas del altar, las cuatro esquinas superiores de muchos altares israelitas y cananeos tenían puntas o lo que también se conocen como cuernos, ¿verdad? Llamadas cuernos. Y se establecían bajo el cielo abierto lo que eran estos altares, en un campo, en un lugar alto o un atrio del templo o en el atrio del templo, como por ejemplo, sabemos que dentro de lo que era el tabernáculo, en el lugar santo, allí había un altar, lo que era el altar de bronce en donde se quemaba lo que era el incienso. Pero por lo general estos altares eran construidos en lugares altos. Y nosotros, por medio de las escrituras, sabemos que no solamente el pueblo de Israel o la nación de Israel utilizaba altares para ofrecer sacrificio a sus dioses, sino que eso también era costumbre de muchos otros pueblos que ofrecían sacrificios a sus dioses, muchos pueblos paganos. En algunos de ellos incluso se hacían como especie de orgía en esos lugares altos, como para provocar que su Dios, ¿verdad?, pudiera derramar lluvia y como para que la tierra fuera fertilizada para tener buena cosecha, entre otras cosas. Entonces, los altares normalmente se hacían al aire libre. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Y así, hermanos, el humo podía subir o podía ascender sin obstáculos hasta el cielo. En el tiempo del Antiguo Testamento, los altares eran muy variados y eran tan importantes, o sea, jugaban un papel tan importante en la vida del pueblo y dentro de lo que era la cultura, que según tenemos registro en el Antiguo Testamento se mencionan unas 396 veces. O sea, y esto da a entender la importancia o el lugar que ocupaban los altares dentro de lo que era la cultura de aquellos tiempos. Bendito sea el Señor. Ahora bien, el primer altar del cual nosotros tenemos registro, y eso nosotros vamos, yo creo que lo hemos leído todo, ¿verdad? El primer altar que se registra en las Escrituras construido fue el altar que construyó Noé. Amén. Cuando él salió del arca y sobre él, el cual ofreció sacrificio de todo animal, bendito sea Dios, y de aves. Eso está en Génesis capítulo 8 y el versículo 20. También Abraham, Isaac, Jacob erigieron altares al Señor. Y estos seguramente fueron construidos de piedra o de tierra. Bendito sea Dios. Pero es notable cuán pocas veces leemos que ofrecieran sacrificios sobre ellos. O sea, que en muchas ocasiones estos altares no se ofrecía sacrificio, sino simplemente que con ellos se rendía culto a Dios, se erigían o se edificaban en agradecimiento a Dios
o en reconocimiento de su grandeza, de su poder, de su autoridad y del favor que habían recibido delante del Señor. Alabado sea Dios. En ocasiones se dice que simplemente erigían un altar a Jehová. Y en otras ocasiones que erigieron un altar, simplemente fue, bendito sea Dios, en gratitud a Dios. O sea que los altares tenían o jugaban un papel muy importante y no específicamente eran para ofrecer sacrificio de animales a Dios. Muchas veces en estos altares invocaban el nombre del Señor. Invocaban el nombre de Dios, clamaban a Dios por su favor o para que Dios de alguna manera, ¿verdad?, respondiera a sus oraciones o a sus peticiones. Bendito es el Señor. A Moisés se le mandó, a él se le mandó que todos los lugares donde Dios los hiciere morar, que ellos erigieran un altar. Y ellos debían de erigir esos altares, bendito sea Dios, ya sea de madera o de tierra o piedra, y ofrecer encima ovejas y bueyes sobre esos altares. Bendito es el nombre del Señor. También ellos ofrecían allí su holocausto, como también ofrecían ofrenda de paz allí encima de esos altares. Los altares, gloria al nombre del Señor, dijimos anteriormente que muchos de ellos eran de piedra, y estas piedras que se alzaban o que se erigían no podían ser labradas, no se podía utilizar ningún tipo de herramientas sobre esos altares. Y aquí vamos a ver una cita bíblica para ir entrando un poquito más en detalle con relación a esto. Si ellos utilizaban algún tipo de herramienta, el altar quedaba contaminado. Y por ello, ellos no podían, bendito sea el Señor, bajo ninguna circunstancia utilizar ningún tipo de herramienta. Aquí vemos en Éxodo capítulo 20, versículos 25 y 26. Y dice: y si me hicieres altar de piedras, no lo labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Y yo no sé si esto a usted le dice algo, pero aquí yo veo dos enseñanzas, hermanos, que es importante destacar. Si vemos detenidamente este versículo, dice: y si me hicieres altar de piedras, no la labres. Y aquí nosotros podemos encontrar la primera enseñanza que yo he estado meditando, pensando mucho en ella, y es que nosotros bajo ninguna circunstancia podemos llegar a Dios, bendito es el Señor, por medio de nuestras obras o por medio de obras humanas, por medio de esfuerzo humano. Nosotros, hermanos, tenemos siempre que recordar, aleluya, que no es por obra, que los beneficios que nosotros hemos recibido, que la salvación que hemos recibido, única y exclusivamente es por la gracia y por la misericordia de Dios. Que no importa el esfuerzo, los esfuerzos que nosotros hagamos, bendito es el nombre del Señor, por medio simplemente de esos esfuerzos nosotros no podemos llegar a Dios. Por medio de nuestro trabajo, por medio de nuestro esfuerzo. Hay personas que creen que haciendo buenas obras van a agradar a Dios. Hay personas que creen que haciendo buenas obras van a conseguir el favor de Dios. Aleluya. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener siempre claro y presente que nosotros hemos recibido la salvación, que hemos sido recibidos por el Señor únicamente por el factor de la fe. Únicamente por la gracia y la misericordia de Dios. Hay mucha gente por ahí que hace muchas obras, que ayuda a niños, que ayuda a países, que hace tantas y tantas cosas, y con eso se creen
que pueden conseguir el favor de Dios. Podemos dar todo el dinero del mundo, podemos dar todos los recursos del mundo, podemos hacer cuantas cosas, pero eso no va a comprar el favor de Dios. El favor de los hombres se compra. Hasta la justicia muchas veces se compra, pero el favor de Dios nadie lo puede comprar. El favor de Dios, la misericordia de Dios, nadie lo puede comprar. Amén. Entonces aprendemos aquí este primer principio, que no podemos llegar a Dios por medio de obras humanas, pero tampoco nosotros podemos cubrir nuestra desnudez por nuestros propios recursos. Y cuando hablamos de desnudez, hablamos del pecado, hablamos de nuestra condición pecaminosa. Y si nosotros nos trasladamos ahí a Génesis capítulo 3, versículo 7, ¿verdad? Vemos que el hombre cuando se vio desnudo, ¿qué hizo? ¿Alguien se acuerda lo que hizo el hombre? Primero se escondió, pero luego intentó cubrir su desnudez. ¿Y con qué intentó cubrirla? Intentó cubrir su desnudez con hojas. Pero sin embargo, más adelante vemos que Dios, ¿qué hace? Que le hace túnica, le cubre su desnudez con pieles de animales. Y esto nos habla de un sacrificio para cubrir la desnudez del hombre. Un sacrificio hecho por Dios, porque el hombre por sí mismo no puede cubrir su desnudez, no puede justificarse delante de Dios. Única y exclusivamente somos, aleluya, somos aceptados, somos reconocidos como justos delante de Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por medio de la justicia imputada por Cristo. El hombre por sí solo no puede cubrir su desnudez, como tampoco por sus medios, por sus recursos, puede llegar a Dios. La palabra nos dice en Tito capítulo 3, Tito capítulo 3, y el versículo 4 y 7 nos dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia de nosotros o que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Amén, porque hemos sido justificados por medio de su misericordia. Por su misericordia, por su gracia, por su bondad. Amén. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Cuántos son salvos? No por obras de justicia. Mire, si hubiera sido por obras, hágase usted la pregunta, ¿dónde estuviera usted? Porque yo creo que ninguno de los que estamos aquí hemos sido angelitos de la caridad. Si hubiera sido por nuestras obras, nosotros hace tiempo, hermanos, que hubiéramos estado totalmente destituidos de la gloria de Dios. Y quién sabe dónde estuviéramos nosotros. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Hemos sido renovados en el Espíritu. Amén. Renovados, regenerados por su Espíritu. Bendito sea el Señor. Es que realmente, hermanos, cuando se da el paso y que viene a morar el Espíritu en nosotros, es que se tiene que operar un cambio. Tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio de mente, tiene que haber un cambio de acción, porque por supuesto lo que pensamos, de esa manera nosotros actuamos según lo que pensamos. Y en 2 Corintios 5:17, ¿qué dice la Escritura? Que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, y aquí que todas son hechas. Si alguno está en Cristo, y eso a mí, hermano, muchas veces me pone a pensar muchas cosas. Porque estar en Cristo no es simplemente ir a la iglesia.
Estar en Cristo no es pertenecer a la iglesia tal, no es participar de tal. No, no, no. Yo entiendo particularmente que estar en Cristo es estar sumergido en Cristo. Reconociendo que nosotros no nos gobernamos, reconociendo que nosotros no nos pertenecemos, reconociendo que ahora el dueño de nuestra vida es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y se tienen que operar cambios en nosotros si realmente estamos en Cristo. Aquí nos dice, por medio de la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ahora, ¿con qué objetivo? Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nosotros no podemos ser justificados ni alcanzaremos el favor de Dios por medio de obras. Aquí vemos en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 leemos, porque por gracia sois salvos, por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por ese don tan maravilloso? Hay gente que entiende que el milagro más grande es cuando Dios le cura de un cáncer. Hay otros que entienden que el milagro más grande es cuando Dios contesta una petición por una casa, por un vehículo, por lo que sea. Pero yo particularmente entiendo que el milagro más grande ya nosotros lo hemos recibido. Aleluya, hemos recibido ya el milagro más grande, que es la salvación de nuestras almas por la gracia y la misericordia de Dios. Aquí nos dice, porque por gracia, aleluya, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie se crea más grande que el otro porque hace más obras, porque aporta más, porque ayuda más. Para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros, ¿verdad?, anduviésemos en ella. Entonces aprendemos este primer principio, que por medio de nuestras obras nosotros no podemos ganar el favor de Dios. Podemos hacer muchas cosas, pero Dios también, que conoce las intenciones del corazón, lo que hay aquí en lo más profundo, bendito sea el Señor, dependiendo de la actitud que hay en nuestro corazón, de la intención de nuestro corazón, hermanos, Dios va a recibir o no las cosas que nosotros hagamos por Él y para Él. Amén. Y ejemplos tenemos muchos que creo que no hace falta mencionar. O bueno, podemos mencionar uno, el caso de Caín y Abel, en donde una ofrenda fue recibida y la otra fue rechazada. Ahora bien, el segundo principio que nosotros podemos aprender aquí en la lectura que tuvimos antes, bendito sea Dios, tiene que ver con la santidad de Dios. Si nosotros volvemos al versículo anterior, dice, y si hicieres altar de piedras, no lo labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Y ahora, oiga lo que dice más adelante, no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. O sea, aquí vemos el segundo principio, y este tiene que ver con la santidad de Dios en la forma como nosotros nos acercamos a Dios, en la forma como nosotros nos presentamos delante de Dios. Bendito sea el Señor. Esto tiene una implicación directa, bendito sea Dios, al cuidado que se debe de tener a la hora de presentarse delante de Dios. Y esto es uno de los puntos más delicados que vemos hoy en día en las iglesias. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente entiende que Dios nos recibe de cualquier forma, y entendemos que en principio, ¿verdad?, en la condición en la que estamos, por supuesto que Dios nos recibe.
Pero luego en nosotros tiene que operarse un cambio. Tiene que operarse un cambio de mentalidad. Tiene que operarse un cambio no solamente en el interior, comienza en el interior. Pero luego ese cambio se tiene que reflejar afuera. Hay gente que dice, no, que Dios lo que ve es la intención del corazón. Que Dios lo que ve lo de dentro, aleluya. Pero la Biblia también nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca, que habla del mismo principio. Lo que tenemos dentro es lo que nosotros manifestamos fuera. Y hoy se entiende que Dios no mira eso. Hermanos, si hay cosas que se están viendo en las iglesias, una cosa tremenda. La forma de vestir, la forma como nos presentamos, la forma como nosotros le rendimos culto a Dios. Hermano, todo eso ha ido quedando en un segundo plano. Hoy en día vemos que muchos ministros, muchos pastores, muchos cantantes, muchas personas que ministran en el altar, muchas veces sus presentaciones parecen desfile de moda. Hay otros que van de cualquier forma, sin ningún tipo de cuidado, sin ningún tipo de respeto delante del Señor. Y yo creo que el Dios que exigía antes santidad, sigue exigiendo santidad hoy. Porque mi Dios no cambia, mi Dios es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo por los siglos de los siglos. Dios no cambia. Y Él sigue demandando santidad, cuidado cuando nosotros nos presentamos delante de Él. Hoy en día sin ningún pudor, sin ningún cuidado. Hoy en día vemos que muchos cantantes, muchos ministros quieren imitar, no que quieren, que están imitando. Están imitando las costumbres del mundo, la forma de vestir del mundo y todo eso, y dicen simplemente que Dios con eso no se mete. Yo creo, hermano, que bendito sea el nombre del Señor, sin pasarnos a ciertos extremos, porque el problema de hoy en día es que la iglesia se ha ido de un extremo al otro extremo. Y todos los extremos son malos. Es difícil el poder mantenerse equilibrado, el poder mantenerse, bendito sea Dios, única y exclusivamente como enseña la palabra, sin quitarle, pero tampoco sin añadirle. Pero hoy en día nos hemos ido de un extremo, nos hemos ido al otro extremo. Este segundo principio nos enseña que no podemos presentarnos delante de Dios de cualquier forma o de cualquier manera. Esto también refleja el cuidado, la santidad, el respeto y la reverencia que nosotros tenemos delante de Dios. Cuando Moisés estaba allí en el desierto y que vio la zarza en donde Dios estaba, se le manifestó a Moisés, dice que él veía esta zarza que ardía, veía algo extraño porque esta zarza estaba ardiendo y no sabemos exactamente cuánto tiempo se detuvo a observar aquello y que veía que como ese fuego pero que no se consumía. Y nos enseña la palabra que cuando él va y se acerca, el Señor lo detiene y le dice, detente, quita, porque el lugar que estás pisando, santo es. Y esto, hermanos, nos enseña este principio de que a Dios o delante de Dios no podemos presentarnos de cualquier manera. Bendito sea el nombre del Señor. En la Biblia nosotros encontramos diferentes tipos de altares, pero básicamente, hermanos, en la Biblia nos habla de 3 altares. El primer altar que nosotros podemos ver en las Escrituras era el altar de bronce o el altar del holocausto. En él estaba el fuego de continuo, Levítico capítulo 6 y el versículo 9. Y era en él en el que se consumían, bendito sea el nombre del Señor,
alabado sea Dios, y era en el que se consumían las ofrendas. Esto es la reja que estaba, bendito sea Dios, con una reja que estaba colocada en medio, como nosotros podemos ver aquí. Ahí se ofrecía lo que era el holocausto, bendito sea el nombre del Señor, o la ofrenda que tenía que ser quemada. Tenía cuernos en cada esquina, como nosotros podemos ver aquí en la imagen. Y sobre los que se ponía sangre de la ofrenda por el pecado. Allí se acogían los que buscaban protección a estos cuernos, aferrándose a los cuernos del altar. Y hay algunas citas bíblicas que nos hablan de esto. Los cuernos también sabemos que representan poder, que representan gobiernos, imperios, entre otras cosas, y de ahí que vemos, ¿verdad? En Apocalipsis la bestia con 10 cuernos, luego que surgió un cuerno pequeño, ¿verdad? Eso se está refiriendo a lo que es un poder político, un gobierno, un estado en algunas ocasiones, amén. Pero bueno, no nos vamos a ir por ahí. Pero el caso es que este era uno de los principales altares, ¿verdad? Que encontramos en las Escrituras, en donde se ofrecían lo que eran los sacrificios de animales. Luego también encontramos lo que es el altar del incienso. Y aquí tenemos, ¿verdad?, la imagen. El altar del incienso estaba hecho de madera de acacia, como dijimos anteriormente. El caso es que el altar de bronce, Dios le dio unas órdenes específicas, tanto para el altar de bronce como también para el altar del incienso. O sea, lo que era el altar del holocausto y el altar del incienso, Dios, el mismo Dios, le dio instrucciones específicas de cómo tenían que ser construidos. Amén. Ok. Aquí vemos que el altar del incienso estaba hecho de madera de acacia cubierto de oro puro. Y tenía aproximadamente, tenía un codo de alto y un codo de ancho y 2 codos de alto. En el templo de Salomón, este altar era de madera de cedro, recubierta de oro, pero no da sus dimensiones. El altar del incienso recibe también el nombre del altar de oro y estaba situado entre lo que era el lugar santo y el lugar santísimo. Estaba justo antes del velo. Allí se quemaba el incienso aromático, bendito sea el Señor, y ese humo subía, ¿verdad?, como un olor grato delante del Señor. Y esto representa en algunas ocasiones lo que son las oraciones de los santos. Amén. Esas oraciones que nosotros cuando las hacemos conforme a la voluntad y propósito de Dios. Porque Santiago nos dice que muchas veces pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Ahora, cuando hacemos esa oración de la manera correcta y con la intención correcta, esa oración sube delante de Dios como olor fragante. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Entonces, hemos mencionado el altar del holocausto, como también el altar del incienso. Pero hay otro tercer altar que nosotros encontramos en las Escrituras, y este es en sentido figurado. Bendito sea Dios. Vamos a ver una cita bíblica que es Romanos capítulo 12 y el versículo 1. Romanos capítulo 12 y el versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿cómo? En sacrificio vivo. Y lamentablemente, hermano, en muchas iglesias se está ofreciendo un sacrificio muerto. El Señor habla de que debemos de presentar nuestros cuerpos, bendito sea Dios, en sacrificio vivo. Gloria al nombre del Señor. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Tiene que ser el sacrificio de tres maneras: vivo, santo y agradable delante del Señor. Que esto es otro tema, hermano, que tiene mucha tela. Sacrificio vivo, sacrificio santo y que sea agradable delante del Señor, que es nuestro culto racional. También podemos ver en la primera carta de Pedro, capítulo 2, primera carta de Pedro, capítulo 2 y el versículo 5, en donde dice: vosotros también, como piedras vivas. ¿Cómo dice? Como piedras. Como piedras vivas, no piedras muertas. No piedras que están ahí colocadas por estar. Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Aparece otra vez la palabra santo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén, bendito sea el poderoso nombre del Señor. Y dice que nosotros como piedras vivas tenemos que ser edificados como casa espiritual. Y aquí me detengo también en algo, porque como escuché una vez a un predicador y esto me impactó, hermano, y es que en las iglesias hay mucha gente que están amontonadas. Hay mucha gente que está amontonada, o sea que están puestos ahí como por montones. Pero, bendito sea el Señor, muy pocos están edificados. Y esto, hermano, a mí eso me pareció una enseñanza tremenda. Porque cuando estamos amontonados y no edificados, cualquiera puede venir y llevarse una de esas piedras. Porque no está edificada. Y me acordé de frente de mi casa, estaban haciendo una obra, estaban arreglando lo que era el portal. Y allí había un montón de ladrillos y habían saquitos de arena y tal. Y en un momento dado oigo un poco de ruido, eran como la 1, las 2 de la mañana, y me asomo a la ventana. Cuando me asomo a la ventana, veo unos que están en una furgoneta llevándose los ladrillos. Llevándose los ladrillos y llevándose los saquitos de arena. Y le digo que yo los relacioné de una vez. Cuando estamos amontonados, y por eso es que vemos tanta gente que se mueve de aquí para allá y de allá para acá. Mucha gente que si no se sienten bien, que si un día sucedió algo o cualquier cosa se van para otro lado. ¿Por qué? Porque no están edificados. Ahora bien, ellos se llevaron todo ese montón que estaba ahí porque no estaba edificado, pero los que ya estaban puestos en la pared no se lo pudieron llevar porque estaban edificados. Y aquí la Biblia nos enseña, dice: nosotros como piedra viva, edificados, no amontonados. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando estamos edificados, hermano, ¿quién nos puede arrancar? Estamos compactados, cohesionados. Aquí, y voy a poner el ejemplo de nuestro local. Aquí, hermanos, cuando empezamos a trabajar teníamos muchos materiales. Teníamos cubos de pintura. La pintura está aquí. Dígame usted, ¿quién se puede llevar esa pintura? ¿O quién se puede llevar las placas de pladur que hay detrás? ¿Por qué? Porque están edificadas. Ahora, si tuvieran los cubos por ahí, cualquiera se lo puede llevar. Amén. La iglesia hoy más que nunca necesita estar realmente edificada. ¿Y cómo se edifica la iglesia? Por medio de la palabra. Amén. Por medio de la comunión, la consolación, la exhortación entre los hermanos, entre otras cosas. Amén. Entonces dice: vosotros pues como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Sacrificios, bendito sea el Señor, espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y voy a ir resumiendo. En resumen, ¿de qué nos habla el altar? Porque aquí el objetivo no es simplemente conocer cómo eran los altares, reconocer o conocer o saber qué significan los altares. Yo creo que detrás de esto, hermano, lo que hay una enseñanza espiritual para nosotros. Y yo, si usted, cada uno ha ido sacando sus propias conclusiones, pues bendito sea el Señor, pues cada uno quizás
tenga una idea de lo que representa el altar. Ahora, yo le voy a dar bendito sea Dios, 4 cosas que para mí representan el altar. Y algunas de ellas son obvias de acuerdo a la definición que he estado dando. El altar nos habla a nosotros de muerte. Y precisamente el altar, misbeh, ¿qué es lo que significa? Lugar de matanza o sacrificio. Entonces, el altar habla de muerte. Y en nuestro caso, habla de matar a ese viejo hombre, de sacrificar a ese viejo hombre. Bendito sea el Señor. Y de esto, hermano, vemos muchas enseñanzas en las Escrituras. Una de las cosas que dijo Cristo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando está hablando de negarse a sí mismo, ¿qué está hablando? De rendir su voluntad, está hablando de morir a ese viejo hombre, está hablando de morir a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, aleluya, para que la voluntad de Dios sea la que se haga en mi vida. Habla de muerte. Bendito sea Dios. Tenemos que morir a ese viejo hombre y resurgir como ese nuevo hombre en Cristo. De hecho, cuando somos bautizados, es lo que representa muerte y resurrección. Muerte y resurrección. El viejo hombre se queda abajo, se queda sepultado y el nuevo hombre resurge. Aleluya. El nuevo hombre resurge. El nuevo hombre formado según la imagen de Jesucristo. Entonces el altar representa muerte. El altar representa sacrificio. El altar representa comunión. Comunión con Dios. Y ese acercamiento a Dios en reconocimiento de su grandeza. Y el altar también representa o nos habla de adoración. Porque como vimos en principio, en los altares no solamente se ofrecían sacrificios de animales, sino que también se rendía adoración. Se invocaba el nombre del Señor. Hoy en día vemos que en las iglesias los altares cada vez se están quedando más vacíos. Cada vez la gente viene menos al altar. En la mayoría de las iglesias, hermano, mucha gente viene a celebrar el culto como si viniera a ver algún espectáculo, algún show. Ya mucha gente ni pasa aquí delante. Y hay muchos que ni siquiera se ponen de rodillas a orar cuando llegan al altar. Simplemente llegan y se sientan a ver el espectáculo. Hermanos, mire, anteriormente, hermano, lo primero que uno hacía cuando llegaba a la iglesia era irse al altar. Era irse de rodillas delante del altar. Era presentar su vida y derramar su alma delante del altar. Hermanos, y bendito sea el Señor, la situación que estamos viviendo hoy en día está haciendo que la iglesia sea cada vez una iglesia más débil. Está haciendo que la iglesia cada vez sea una iglesia que impacte menos el mundo. Está haciendo que la iglesia cada vez tenga menos notoriedad. Está haciendo que la iglesia cada vez menos tenga ese poder y esa autoridad. Pero ¿saben por qué? Porque nos hemos alejado del altar. El tema de nuestra actividad, el tema de nuestro congreso es volviendo al altar. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que volver al altar. Hay que volver de rodilla delante del Señor. Hay que volver de barriga delante del Señor. Hay que volver a derramar el alma delante del Señor para que la presencia de Dios se empiece a moverse nuevamente en nosotros de manera particular, como también en nuestros templos. Amén. Mire, hermano, se hace más que necesario, hermano, que empezando por los líderes, que muchas veces estamos envueltos en tantas cosas. A veces, hermanos, estamos trabajando tanto para la obra, pero sin embargo nos estamos poco a poco alejando del dueño de la obra. Hoy en día, con tantos afanes, con tantas cosas, pastores que en muchas ocasiones y sobre todo en estos países no pueden dedicarse de manera plena, íntegra, total al altar, que tienen que trabajar. Bendito sea el nombre del Señor. Es un factor, no es una excusa, pero es un factor,
hermanos, para que por el cual el altar también se está quedando un poco desolado. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia, si quiere recibir más de Dios, si quiere ver la gloria de Dios, hermanos, si quiere, como el domingo pasado que tuvimos un servicio maravilloso, gloria al Señor, y doy gracias a Dios por el reverendo Miguel, gloria al nombre del Señor, que trajo una palabra, hermano, tremenda, y hubo una administración tan bonita, y algo que Dios a mí, hermano, me ponía en el corazón, hermano, es que Dios quiere darnos tanto, Dios quiere darnos mucho, Dios tiene, bendito sea Dios, vislumbraba como las manos del Señor llenas. Pero el problema es que nosotros, hermanos, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer para recibir todo lo que Dios todo lo que Dios nos quiere dar. Bendito sea Dios. Dios quiere darnos mucho, pero estamos recibiendo poco porque nos hemos alejado del altar y todo lo que representa el altar, que representa muerte, que representa sacrificio, que representa adoración. Bendito sea el nombre del Señor. Y una rendición total de nuestra voluntad para que la voluntad de Dios sea la que se cumpla en cada una de nuestras vidas. Este es un tiempo, hermanos, que debemos de aprovechar porque Dios, hermano, nos está hablando. No es que Dios nos va a hablar, no. Dios nos está hablando. Y no simplemente nos está hablando, sino que nos está haciendo un llamado directo de volver al altar. Hay que volver al altar. Bendito sea el poderoso nombre del Señor. Si queremos ver la gloria de Dios, si queremos recibir todo lo que Dios tiene reservado para nosotros, si queremos impactar al mundo, si queremos marcar la diferencia, hermanos, tenemos que volver al altar y no seguir viviendo de experiencias pasadas, de glorias pasadas. Lo que Dios hizo en el pasado lo hizo. Lo que Dios hizo con otro lo hizo. Ahora Dios quiere obrar en nosotros. Ahora Dios quiere obrar en este tiempo a través de mí, a través de cada uno de los que estamos aquí y a través de nuestras iglesias. Pero es necesario que volvamos al altar. Cuando nos alejamos del altar, el viejo hombre cobra fuerza. Aleluya, y toma control de nosotros. Cuando, bendito sea Dios, nos alejamos del altar, el concepto de la santidad cambia. Y ya entendemos santidad como otra cosa. Ya empezamos a pasar por alto muchas cosas, pero eso es como resultado de habernos alejado del altar. Cuando nos alejamos del altar, la visión se corta, se limita, vemos poco. Bendito sea el nombre del Señor, porque quien abre los ojos, aleluya, quien nos da la visión, quien nos da la proyección hacia el futuro, quien nos guía y quien nos dirige es el Señor por medio de su Espíritu Santo. Pero cuando nos alejamos del altar, la visión se acorta. Cuando nos alejamos del altar, el corazón se endurece. Aleluya. Se endurece el corazón. Crece el orgullo y la arrogancia. Dependemos más de nosotros y menos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nos alejamos del altar, suceden muchas cosas que no van conforme a la voluntad y al propósito de Dios. Suceden muchas cosas. Y para cerrar, en cambio, cuando nos acercamos al altar, aleluya, el viejo hombre es sujeto y controlado. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. El viejo hombre tiene que ser sujetado. Dice la Biblia que hay una lucha entre santo, mi alma alaba y adora a Dios. Esta es una conferencia, hermano, para ver si uno se siente el fuego, hermano, y uno se calienta. Mire, bendito sea Dios. Dice la palabra que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Ahora, bendito sea Dios. ¿Cuál prevalece más? El que usted más alimenta, el que está más fuerte en nosotros. Y cuando nosotros nos alejamos del altar, estamos alimentando ese viejo hombre.
va cogiendo fuerza, va cogiendo autoridad, va tomando posición de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos, va tomando el control de nosotros. Pero cuando nos acercamos al altar, ese viejo hombre, aleluya, queda sepultado. Ese viejo hombre es controlado y sujetado por la autoridad del Espíritu Santo. Cuando nos acercamos al altar, cuando nos acercamos al altar, le damos el concepto correcto a las cosas santas. Se alinea nuestra visión a la visión de Dios. Cuando nos acercamos al altar, el corazón se quebranta. Aleluya, porque ¿quién resiste la presencia de Dios? ¿Quién resiste el poder y la autoridad de Dios? Pero eso es cuando nos acercamos al altar. El corazón es quebrantado, el corazón es compungido. Nosotros entendemos cuál es nuestra posición, pero también entendemos cuál es la posición que tiene Dios. Cuando nos acercamos al altar, hermano, no puede haber orgullo, no puede haber arrogancia, porque el mismo Espíritu, aleluya, nos hace sentir y ver la grandeza y la majestad del Dios a quien usted y yo le servimos. Nadie que esté cerca del altar, hermano, va a ser orgulloso y arrogante. Nadie. No puede ser orgulloso y arrogante si está verdaderamente metido en el altar, en la presencia de Dios, en la intimidad con Dios. Cuando nos acercamos al altar, aumenta la humildad, aumenta la sencillez. Como dijo Cristo, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Hay mucha gente por ahí que yo no sé de quién está aprendiendo, pero no es de Cristo. Porque mientras más cerca estamos de Cristo, hermanos, más humilde debemos de ser. Más sencillo debemos de ser. Más debemos de reconocer que la gloria no es para nosotros, sino para el Dios Todopoderoso. Cuando nos acercamos a esa intimidad con Dios, hermanos, aleluya, tiene que surgir ese anhelo ferviente de darle gloria, de servirle, hermano, y dedicarse por completo a aquel que lo llamó y lo salvó. Cuando nos acercamos al altar, bendito sea Dios, es quebrantado el orgullo. ¿Saben que el orgullo es uno de los, el primer pecado que surgió? Y de ahí viene una frase que dijo Agustín de Hipona, y él dijo que el orgullo convierte a los ángeles en demonios. ¿Cuántos orgullosos hay, hermano, dentro de las filas cristianas? ¿Y cuánta gente hay que lo que anhela es poder, reconocimiento, que le ponga la alfombra roja, entre otras cosas? Pero eso a mí lo que me indica que está muy alejado del altar. Amén. Cuando estamos cerca del altar, aumenta la humildad y la sencillez. Y por último, cuando estamos en el altar, dependemos más de Dios y menos de nosotros mismos. Amén. La Biblia nos dice que el fuego en el altar, hermano, nunca debía de apagarse. Entendemos por altar en sentido literal lo que es la parte aquí, en aquellos tiempos la parte donde se ofrecían los sacrificios, pero tenemos que entenderlo sobre todo, hermanos, como nuestro corazón. Y la pregunta que nosotros pudiéramos hacernos hoy para cerrar, ¿cómo está nuestro altar? ¿Nos hemos nosotros alejado del altar? Pues el Señor nos hace una invitación para que hoy volvamos al altar. Amén. Y para que ese fuego que se ha ido apagando nuevamente sea avivado. Hay que avivar el fuego en el altar que representa nuestros corazones. Hay que volver al altar si queremos ver la gloria de Dios. Hay que volver al altar si queremos gozar de lo que es el poder y la autoridad que Dios ha delegado sobre cada uno de nosotros. Hay que volver al altar si queremos transformar el mundo. Hay que volver al altar si queremos impactar el mundo. Y si nosotros realmente queremos cumplir con lo que Cristo dijo que íbamos a hacer, luz y sal en la tierra, es necesario que volvamos al altar. Amén. Vamos puestos de pie, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. Y me gustaría, hermano, ya para entregar
al secretario, al reverendo Julio Nehemías, hermano, me gustaría que hiciéramos una oración. Bendito sea el nombre del Señor, y que en esa oración, hermano, mire, de manera honesta, de manera sincera, recordemos, hermanos, que estamos desnudos delante de la presencia del Señor. Recordemos que Dios conoce la intención de cada uno de nuestros corazones, lo que hay en nuestros corazones. Y simplemente, hermanos, que nosotros le oremos a Dios y le digamos: Señor, yo sé que y reconozco que el fuego en el altar, en mi corazón, se ha ido apagando. Yo quiero volver nuevamente a que esa llama se encienda, aleluya, en el altar que es mi corazón, que es mi vida, que es mi cuerpo. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Padre amado, Señor, yo elevo una oración, yo particularmente como pastor, por mi vida, Señor, para que, Dios mío, Señor, tú seas ayudándome, Señor, a avivar cada día más, Señor, ese fuego en mi altar, en mi corazón. Señor, que como dice este tema, que yo pueda volver al altar. El altar representa tu presencia. El altar representa esa cercanía, esa intimidad contigo. El altar representa muerte, en donde ese viejo hombre tiene que morir, aleluya, en donde tiene que morir la carne. El altar representa ese lugar en donde te rendimos culto, en donde te rendimos adoración, en donde ofrecemos sacrificios, ofrendas de paz, olor fragante delante de tu presencia. Señor, que nosotros los pastores, que los líderes de las iglesias podamos volver al altar. Señor, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te necesitamos. Señor, te necesitamos. Cada día más me convenzo, Señor, que si el fuego de tu altar está apagado, no podemos hacer nada. Cada día más me convenzo, Señor, que no es por el esfuerzo que nosotros podamos hacer, por nuestras capacidades, por nuestros recursos, sino que quien obra, Señor, eres tú. Quien haces la obra, Señor, eres tú. Aleluya, quien tiene el poder y la autoridad para transformar las vidas, para aún en medio de estos tiempos, Señor, glorificarse. Señor, solamente la tienes tú. Y nosotros necesitamos, Señor, volver a acercarnos a ti, Señor, para que tú puedas hacer lo que tú nos has encomendado hacer, Señor, a nosotros, para que tú puedas obrar a través de nosotros. Señor, ayúdanos a volver al altar. Necesitamos, Señor, volver al altar. Dejar las excusas, dejar los afanes, dejar de involucrarnos tanto en tantas cosas que lo único que están haciendo es alejándonos del altar y apagando la llama, aleluya, que tiene que arder siempre, continuamente en nuestros altares. Señor, ten misericordia, Señor, de tu iglesia. Ten misericordia de nosotros los pastores. Ten misericordia de los líderes, Señor. Padre amado, te lo pido en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, porque al tratar este tema tú muestras, Señor, tu amor y tu misericordia para con cada uno de nosotros. Y el anhelo de tu corazón de que volvamos a tu presencia, de que volvamos a cultivar esa intimidad contigo, Señor, de que volvamos a anhelar tu presencia, Señor, de que volvamos al altar. Tú tienes tanto para darnos, tú quieres hacer tanto a través de nosotros. Tú quieres manifestar tu gloria, Señor, en nosotros y a través de nosotros. Y si hoy en día no está sucediendo es porque nos hemos alejado del altar, porque hemos dejado que el fuego del altar se apague en nosotros. Hoy tú nos haces una invitación, tú nos haces un llamado, Señor, y siento esa necesidad, Señor, de que todos definitivamente nos decidamos a volver al altar. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Y te doy las gracias.